humano, en este contexto a veces tan duro, ¿no? Tan cruel. Nos parece muy importante. Siempre le agradecemos muchísimo a Paulina porque se tomó un tiempo en su trabajo y en su agenda para justamente poder brindar estos espacios, siempre con este espíritu. Así que nada, te agradecemos, Paulina. Yo les voy a dejar también, aprovecho y les comento, les voy a dejar el Instagram de Paulina y también nuestro Instagram para que nos sigan. En el caso de Paulina también, porque bueno, cualquier cosa le pueden escribir a ella si quedan con alguna duda de cara a los parciales. Así que bueno, nada, los dejo con Paulina, que hace mucho tiempo viene ya haciendo estas clases, es espectacular. Cualquier duda también pueden ver los viejos en YouTube, los viejos videos. Buenísimo, gracias, Fede. Bueno, chiquis, ¿cómo andan? Si quieren ir conectando las cámaras para que nos veamos, el resto, ¿no? Ya Kiara y Melody tienen las cámaras prendidas, gracias, chicas. La idea es que sea una charla entre nosotros, que podamos ir viendo las dudas que tienen. Cuéntenme en qué cátedra están. Yo estoy en Cátedra Muñoz. Bien. Así que vamos más por lo teórico. Bien, bien. Hola, buen día. Yo estoy en Cátedra Gallibert. Bien. ¿Cómo andas, Pau? Buen día. Buen día. Gallibert. Perdón, ¿Naemías? Sí, buen día, ¿qué tal? En Muñoz. En Muñoz. Perfecto. ¿Rosana? Buen día. Gallibert. Gallibert, buenísimo. Bueno, está variado, me gusta esto. Las primeras unidades son bastante similares, así que no vamos a tener problema con eso. Yo les voy a compartir ahora la pantalla. Y vamos a empezar a trabajar. La idea es que vayamos viendo algunas dudas que tengan. Yo les voy a empezar a hacer como una introducción a la materia, pero las dudas que tengan las pueden ir preguntando, todo lo que necesiten. Tengo una perrita que es re intensa. Cada vez que está abajo, vuelve a subir para que le haga upa. Así que está como que si ven que me agacho es por eso. Bien. Ahí les empiezo a compartir. Vamos a buscar. Por ahí, para la cátedra de Muñoz, la cátedra de Gallibert no tanto, pero la cátedra de Muñoz hacen mucha diferencia en lo que es muestra de observaciones, población de individuos y muestra de individuos. Entonces, vamos a arrancar por ahí. Lo primero que tenemos que saber es esto, qué es una población y qué es una muestra. ¿Alguien tiene ganas de explicarlo? Así no hablo yo solita y de paso vamos practicando a ver qué saben. Ahí se me perdió. La población no es tipo el total de individuos que comparten una característica en particular, que es la que se quiere estudiar. Y cuando esa cantidad es muy grande y como no se puede estudiar en total, agarran una muestra que es como una parte, no sé cómo decirlo en teórico, pero es como un pedacito de toda esa cantidad de individuos para poder hacer las estadísticas. Bien, muy bien. La población es aquello macro que nosotros queremos estudiar y la muestra va a ser un subconjunto de esa población. Por eso acá está separado como en anaranjado ese subconjunto de la población que forma parte de la muestra. La muestra que forma parte de la población, ese subconjunto de la población. Entonces, supongamos que nosotros tenemos la población de estudiantes de psicología de la UBA, ¿sí? Es una población muy grande, pero queremos ver cómo estudian esos estudiantes, para la redundancia, pero cómo les están yendo en las materias de primero, por ejemplo, o en el ciclo básico. Entonces, vamos a tomar un subconjunto de esa población, que va a ser nuestra muestra, una pequeña parte donde nosotros vamos a estar estudiándolo. ¿Por qué? Porque en la población se va a trabajar más que nada a nivel inferencial y en la muestra se va a trabajar a nivel descriptivo. Nosotros vamos a poder hacer descripciones de los datos de la muestra para después generalizarlo a la población. Entonces, una vez que tomamos diferentes datos, lo vamos a poder
generalizar a aquellas personitas que no forman parte de la muestra, pero que sí forman parte de la población. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. ¿Cuál es la población de individuos? La población de individuos van a ser todas las personitas, ¿sí? Cada una de estas personas va a conformar la población de individuos. Si yo digo que mi población es de 10.000 personas, esa es la población de individuos. Si yo digo de que mi muestra tiene 300 personas, esa es mi muestra de individuos. Es justamente la cantidad de personas que tiene cada parte de la muestra. ¿Sí? Cada una de las personitas que forman parte de la muestra. Ahora, si hablamos de la población de observaciones, la población de observaciones refiere a los datos. Estos datos son aquellos que nosotros vamos a estudiar, que nos interesan. Por ejemplo, las notas que se sacaron en el examen. Por ejemplo, la edad, el género, el estado civil. Cualquier cosa que nosotros querramos evaluar o querramos estudiar de la población. Esa es la población de observaciones. Siempre tiene que ver con los datos y esos datos van a tener que ver justamente con las variables de estudio. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, la muestra de observaciones va a referir lo mismo, va a referir a los datos. A estos datos que nosotros vamos a poder sacar, pero en este caso de ese subconjunto de la población que es la muestra. Entonces, van a ser las edades, no sé, la religión, el estado civil, el género de las personas que conforman la muestra. ¿Se ve bien esta diferencia entre individuos, observaciones, población y muestra o queda alguna duda? Bien, genial, Sol. Sí, pero no se entendía. Buenísimo. Sí, sí, perfecto. Vamos a seguir entonces. Ya dijimos esto, más o menos. Vamos con las variables. ¿Qué son las variables? Que saben con sus palabras, no hace falta que me den una definición teórica. ¿Qué se les ocurre? Bueno, las variables son características que tienen las poblaciones, ¿sí? Y esas características pueden ser numéricas, pero ya vamos a ver en qué casos son numéricas o no. ¿Sí? Estas variables, como les decía, son características que nosotros podemos evaluar, como los que nombrábamos recién, el género, el estado civil, la religión, la ideología política, la edad, la altura, el peso, infinitas variables hay. El color de ojos, el equipo de fútbol que le gusta, ¿sí? Se puede pensar en un montón de formas de evaluar a las personas, a los animales, a los países, a lo que sea. Estas variables van a tener, dijimos que eran características, van a tener dos formas, esperen que esto me salió mal, acá, tienen que tener dos propiedades. Esas propiedades van a ser la exclusión mutua y la exhaustividad. ¿Saben qué significan la exclusión mutua y la exhaustividad?
No, no sé si lo explican mucho en mi cátedra justo. Bien. Esto es importante para las dos cátedras igual. La exclusión mutua quiere decir que cada persona puede estar en una categoría o debe estar incluida en una categoría, pero no puede estar en otra categoría. Por ejemplo, digamos alguna variable, cualquiera, la que se les ocurra. Estado civil. Estado civil. Muy bien. Si pensamos en estado civil, podemos pensar en diferentes categorías o modalidades de la variable, que pueden ser, por ejemplo, soltero, casado, divorciado, viudo. La exclusión mutua quiere decir que yo formo parte de alguna categoría, pero no puedo formar parte de otra. Por ejemplo, si yo estoy casado, formo parte de la categoría casado y no puedo formar parte de la categoría soltero, divorciado o viudo. ¿Sí? Eso es la exclusión mutua. En este caso, puede llegar a haber dudas con esto, porque yo puedo estar divorciada, pero a la vez estar soltera, ¿sí? Y ahí no se cumpliría la exclusión mutua. ¿Se entiende esto? Bien. Y la exhaustividad tiene que ver con que sí o sí tengo que estar representado en alguna categoría o modalidad de la variable. Sí o sí. Si no estoy representado en ninguna, se le suele agregar otra categoría como otro. Y ahí ya me incluyen. Yo tengo una pregunta, porque se me resulta un poco complejo la definición de modalidad. O sea, en este caso, ponerle el de estado civil, la modalidad sería soltero, casado, esas serían distintas modalidades. Claro, esas son las modalidades. Ok, porque no sé, en el caso problema que tenemos en Muñoz, no sé si en Galiber tendrán uno así también, tiene como todas unas primeras variables y cada una tiene o puntaje o estado civil también. Entonces, si nos van a preguntar de cuáles son las modalidades del caso problema, tendríamos que decir eso, como cada característica dentro de la variable. Claro, exacto, esas son las modalidades. Ok, gracias. Se llaman modalidades o se llaman categorías también, de las dos formas. ¿Sí? Buenísimo. Tenemos las diferentes variables estadísticas y estas variables van a tener su clasificación. Esta clasificación puede darse entre cualitativas y cuantitativas o también puede darse entre nominales, ordinales, intervalares y proporcionales. Me faltó las cuasi cuantitativas, que para Muñoz solamente es las ordinales. Entonces vamos a arrancar con eso. Las nominales entrarían dentro de la clasificación de las cualitativas. Y estas nominales, ¿qué características tienen? ¿Qué se acuerdan? Que pueden ser, por ejemplo, nombres. Pueden ser nombres, exactamente. Ahí me quedé. En las nominales, lo único que vamos a poder hacer es distinguir o diferenciar entre dos categorías o modalidades diferentes. No le podemos dar un orden, no podemos hacer nada más que clasificar a una persona en una modalidad o en otra. Por eso, como ejemplo, tenemos lo que decía ahí la compañera, que pueden ser nombres. Acá tenemos un montón de nombres: Rosana, Nehemías, Paula, Kiara, Sol, Melody, Amara, etc. ¿Sí? Son diferentes nombres. Cada uno tiene un nombre en particular, pero no hay ningún nombre que sea mejor que otro o sea mayor que otro, en todo caso. Por eso es nominal. ¿Sí? ¿Qué otro ejemplo de variables nominales tenemos? ¿El sexo? El sexo
Exacto. Nacionalidad. El sexo, la nacionalidad. ¿Qué más? Si te dan una variable que se responda con sí o no, ¿cuenta como nominal? Sí, exacto. Bien. ¿Qué más? Color de pelo. Bien. Perfecto. Muy bien. La otra variable son las ordinales, que acá para Galibert es cualitativa, para Muñoz es cuasi cuantitativa. ¿Sí? Tengan en cuenta eso. Y las ordinales lo que van a hacer es ordenar. O sea que un valor va a ser mayor que otro valor. Una modalidad va a ser mayor que otra modalidad. ¿Cuáles pueden ser ejemplos? Nivel de estudios. Bien. Peso. No, el peso no. Porque con el peso lo que ocurre es que ya tenemos valores numéricos que se pueden sumar, multiplicar, dividir. Entonces eso ya sería de razón. ¿Sí? Déjalo para después. ¿Qué otro puede ser? Bajo, alto. A ver, Paula. Puntajes, ay, ahora no se me ocurre porque me acuerdo que había una diferencia entre los puntajes numéricos y las estrellitas, por ejemplo, en Cabify, por ejemplo. Nos Claro. habían dado y me perdí. Bien. Bueno, Tendría que no, ver bien cómo es el ejemplo. Pero me parece que es intervalar ese ejemplo particular. La cantidad de estrellitas puede ser que sea ordinal. Puede ser que sea ordinal, sí. Pero si sumas un puntaje del 1 al 10, por ejemplo, va a ser intervalar. claro, por eso medio que me arrepentí porque fue confuso en su momento, entonces no sé si era el mejor ejemplo, perdón. Sí, no, por las dudas no. Naemías, ibas a decir algo. Estatura, pero. No, la estatura pasa lo mismo con el peso. Son variables que vos podés decir, por ejemplo, que algo que mide 2 metros mide el doble que alguien que mide 1 metro. ¿Sí? Entonces ahí ya al poder hacer una operación matemática estás también en las de razón. Ok, o sea, pues, nivel de estrés bajo, medio, alto, ahí sí sería. Ahí sí, exactamente. Todo lo que sea nivel D. El nivel de estudio puede ser, por ejemplo, jardín, primaria, secundaria. En el nivel de estrés, si pones muy bueno o muy bajo, o alto, medio y bajo, ¿sí? Ahí en ese caso sí sería ordinal. Alto, medio, bajo, por ejemplo. Ahí sería ordinal, sí. ¿Se le ocurre algo más? En las encuestas que te ponen muy de acuerdo, Sí, muy bien, en las encuestas. Sería el nivel de satisfacción, por ejemplo, con determinada empresa o lo que sea. Muy bien. Fíjense que cuando hablamos de cualitativas, estamos hablando de palabras. Esa es la clave. Generalmente son palabras, ¿sí? Ahora nos vamos a las cuantitativas, que dentro de las cuantitativas vamos a tener las intervalares, que en este caso la idea es conservar las distancias. Todo se va sumando. En las ordinales
también lo que hacemos, aparte de ordenar, es distinguir entre categorías, ¿sí? Como bueno, muy bueno, malo. Acá en las intervalares vamos a conservar las distancias, pero también vamos a ordenar de mayor a menor y también vamos a distinguir entre categorías. ¿Qué características tienen las intervalares? Aparte de las distancias. Que el 0 es arbitrario. Bien, ¿y eso qué significa? Que no indica ausencia. Uh-huh. ¿Y eso qué significa? Esa es mi perra roncando, no sé si la escucharon, pero es muy gracioso. Que 0 no significa que no hay nada. Ajá, muy bien. Que puede estar en cualquier lugar de la escala y que ese que puede estar en cualquier lugar de la escala significa justamente que no va a significar una ausencia del atributo, que no exista ese atributo que estamos midiendo, ¿sí? Por ejemplo, si pensamos en la temperatura, el 0 no indica la ausencia de calor, solamente indica un número más, que está puesto en algún punto del calendario, de la temperatura, del termómetro. Con el calendario pasa lo mismo, el año 0 no implica que no existía el tiempo antes, ¿sí? Sino que es una convención. ¿Se entiende esto? Entonces, como ejemplos, tenemos la temperatura, el calendario, las pruebas psicológicas, como el coeficiente intelectual, por ejemplo. ¿Y se les ocurre alguna otra? Profe, volviendo un poco al ejemplo del nivel de estrés, ahí también entraría, ¿no? Pero con números sería. Bien, exactamente. Cuando hablamos del nivel de estrés puede ser o el nivel de ansiedad, o el nivel de angustia, o de depresión, o lo que sea, que eso entraría dentro de las pruebas psicológicas siempre que tenga valores, no absolutos, sino siempre que tenga valores numéricos. Exactamente, muy bien, muy bien. Los exámenes, las notas de los exámenes también son intervalares. ¿Por qué? Porque si yo me saco un 8, no quiere decir que tengo el doble de conocimiento de una persona que se sacó un 4 en el examen, ¿sí? Solamente que pude responder mejor. ¿Se entendió esto? Sí. Buenísimo. Y por otro lado, en las intervalares puede haber números negativos. Esa es una clave para pensar entre las escalas intervalares y las de razón o proporcionales. ¿Cuál es cuál? Si estamos en duda, pensemos, ¿puede tener números negativos? Sí. Entonces, va a ser intervalar. Si no puede tener números negativos, va a ser de razón o proporcional. Por ejemplo, la temperatura, podemos estar a menos 5 grados bajo cero. Entonces, va a ser intervalar. Vamos entonces ahora a las proporcionales. Proporcionales o de razón. ¿Qué características tienen las proporcionales o las de razón? Que los números se comportan realmente como números. Bien, los números se comportan realmente como números, exactamente. Entonces, estos números van a ser números reales, ¿sí? No van a ser números arbitrarios como veíamos en las escalas intervalares, van a ser valores absolutos. Muy bien. Si los números son valores absolutos, ¿qué pasa con el 0? Absoluto. El 0 es absoluto. Muy bien, el 0 es absoluto. Entonces, ¿qué ejemplos podemos tener? Edad. Bien, voy a agregar el peso y la altura, que lo habían dicho recién,
La edad es fundamental, es re importante porque siempre les preguntan la edad y tienen que saber que es proporcional. Entonces es re importante saber eso. ¿Qué más? Cantidad de hijos. Bien, cantidad de hijos también. Y en este caso te agrego todo lo que sea cantidad de hijos, de mascotas, de plantas, de lápices, de materias aprobadas, de capítulos vistos de una serie, de seguidores, de lo que sea. De pasos. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda que les haya quedado? De las nominales, tengo una duda. ¿Se les tiene que asignar un número? A veces se les asigna un número, sobre todo para las tablas de frecuencias, ¿sí? Pero esos números que se le van a asignar van a ser aleatorios. Yo puedo poner, por ejemplo, en género, 1 para masculino, 2 para femenino, pero va a ser lo mismo y 3 para no binario, por ejemplo. Pero puede ser lo mismo que yo ponga 1 para no binario, 2 para masculino y 3 para femenino, ¿sí? No le hace nada el número que yo le ponga. Es arbitrario, no significa que va a ser más o menos el valor que yo le ponga a ese número. ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. Teniendo en cuenta lo que vimos recién, intervalares y proporcionales son cuantitativas. Y estas escalas cuantitativas, esta clasificación, se va a dividir en discretas y continuas. O sea, que podemos tener intervalares discretas, intervalares continuas, proporcionales discretas, proporcionales continuas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las discretas? Los números enteros. Bien. ¿Y un ejemplo? Cantidad de hijos. Bien, estaba pensando el mismo, es el más fácil. Cantidad de hijos, exactamente. Ese es un número entero y es variable discreta. Es proporcional. Si pensáramos en una intervalar, ¿cuál podría ser? Podría ser, por ejemplo, las estrellitas del Cabify que decían recién. Del 1 al 5, ¿qué puntaje le pones al viaje? ¿Le pones 4? Bueno, son 4. ¿Sí? Es un número entero. Eso Las fue. notas de examen también, ¿no? Ay, no te escuché. ¿Cómo? Notas de examen también, ¿no? Las notas de los exámenes también. Sí. A menos que tengas no sé, un 5,5, pero es muy raro. Generalmente te ponen 5 o 6, entonces ahí ya sería discreta. Y una pregunta, Sí. perdón, Sí. las notas de exámenes que se dan en primaria, viste que dan tipo regular, bueno, muy bueno, eso pasaría a ser cuasi cuantitativa, según Muñoz por lo menos. Sería ordinal. Ordinal, ok, perfecto. Ordinal. Sí, muy bien. Ya, claro que sería ordinal para los de Gallivert, ¿no? Por eso les digo que es ordinal. Entonces las continuas van a ser números con decimales. ¿Qué ejemplo se les ocurre? Y ahí iría la temperatura. Bien. Y la temperatura es intervalar. ¿Cuál podría ser? Proporcional. ¿El peso, profe? Pies en el peso. Muy bien.
el peso, la altura. Muy bien. Perfecto. ¿Se entendió? ¿Dudas? Sí. Bien. ¿Alguna duda que haya quedado con esto? Buenísimo. Vamos entonces. Es la única, perdón, Sí. ¿es la única manera de que podamos diferenciarlos entre discretas y continuas? ¿Solamente con los números? Con los gráficos también, porque va a haber gráficos para discretas y gráficos para continuas. Pero esta es la forma más práctica de saber decir cuándo es discreta y cuándo es continua, porque es algo teórico. Gracias. La diferencia es bien teórica en este caso, sí. Vamos a las tablas de frecuencias. En las tablas de frecuencias, ahí les busco una. Les puse esta porque esta es de Muñoz, pero me es más fácil pasarla de Muñoz a Gallibert que la de Gallibert a Muñoz, porque nunca me acuerdo estos NP, NA, todo eso no me los acuerdo jamás. Así que prefiero ponerles esta y pasárselos a Gallibert a ver cómo es. Bien, esto, X, Y, es la variable, ¿sí? En este caso es número de hijos. Es la variable que estamos evaluando. Acá vamos a tener la cantidad de números de hijos, ¿sí? 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos y 4 hijos. Esto que tenemos acá es lo que llamamos modalidad o categoría de la variable. RI va a ser nuestra frecuencia simple. Es la cantidad de casos que tenemos para cada modalidad de la variable. Si tenemos 4 en el 0, significa que tenemos 4 familias con 0 hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la modalidad 0 era 0 hijos. Si tenemos 8 en el 1, significa que hay 8 familias que tienen un hijo. Y así, es la cantidad de casos. Cantidad de casos o de personas. ¿Sí? Cuando llegamos acá abajo tenemos 20. 20 es el total. Este 20 se suele representar con la letra N minúscula y refiere justamente al total de casos que va a ser sumando toda la cantidad de familias, en este caso, o personas que forman parte de cada una de las modalidades o categorías de la variable. Bien. PI es la frecuencia relativa simple. Acá vamos a estar hablando de la proporción de casos. Cada vez que veamos la P o el apóstrofe, quiere decir que estamos hablando de proporciones. Estas proporciones se van a calcular sacando la frecuencia relativa dividido el total. Entonces, si hacemos 4 dividido 20, nos va a dar 0,20. Esto va a significar que hay una proporción de 0,20 familias que tienen 0 hijos, o sea, que no tienen hijos. ¿Se entiende esto? Bien. Si ya sacamos el 8, 8 dividido 20 nos da 0,40. Tenemos una proporción de 0,40 familias que tiene un hijo. Y así para abajo. Cuando sumamos todo, nos da 1. Siempre nos tiene que dar 1.
En la cátedra de Galibert, a veces les piden que hagan estas tablas de frecuencia y les da 0,99 o 0,98. No pasa nada. Ustedes lo redondean en 1. ¿Sí? Porque a veces tiene que ver con los decimales que se toman en cuenta. Entonces, si tomamos 2 decimales, a veces nos va a dar diferente si tomamos 3 decimales en el caso de cada una de las proporciones. Así que no se hagan problemas si no llegan al 1, no pasa nada. Ustedes ponen 1 y listo. ¿Alguna duda con esto? Bueno. NA es la frecuencia absoluta acumulada. Acá empezamos a acumular, por lo tanto, estas frecuencias acumuladas las vamos a empezar a tomar a partir de las ordinales, ¿sí? En las nominales no podemos acumular nada porque no hay nada que sea mayor que otra cosa. Entonces las empezamos a trabajar desde ahí, desde las ordinales. Vamos a ver que la primera categoría es 4, porque para 0 hijos teníamos 4 personas. Entonces también vamos a tener 4 personas. Pero en la segunda categoría tenemos 12 personas. Estas 12 personas va a resultar de sumar el 4 de 0 hijos y el 8 de 1 hijo. ¿Sí? Y ahí empezamos a ir sumando las categorías. Por eso nos está dando 12 personas. ¿Sí? El resultado entonces de las frecuencias acumuladas siempre va a ser la sumatoria de las frecuencias simples. Y también son cantidad de casos. ¿Te paso una consulta? Sí, claro. Es importante que nos aprendamos los acrónimos, digamos, el PI, el N y todas esas cosas. Decís que nos lo pueden llegar a preguntar, como decime qué significa esto. Es No. Ok. Yo nunca me los acuerdo, por eso les decía. Sí, es como un poco confuso. Sí, yo nunca me los acuerdo. Bien, perfecto. Calculo que no. No recuerdo haber visto un examen que les preguntaran así, pero sí poder entender qué significa cada cosa. Eso sí es importante, sobre todo para después cuando vamos a los gráficos. Bueno, los de la cátedra de Galibert sí lo tienen que saber porque les piden hacer las tablas de frecuencias. Entonces, por eso es importante. Y el último es la frecuencia relativa acumulada, que lo que vamos a hacer es ir sumando las proporciones que hayamos visto en la frecuencia relativa. Entonces, fíjense que en la primera sigue siendo 0,20, pero en la segunda es 0,60, porque vamos sumando el 0,20 más el 0,40. Entonces, hasta 1 hijo tenemos una proporción de 0,60. ¿Se entiende eso? Buenísimo. Cuando llegamos a la última categoría vamos a tener 20 porque vamos a haber sumado todas las frecuencias simples y 1 para las frecuencias relativas acumuladas porque sumamos todas las proporciones. ¿Sí? Todas las proporciones se van sumando. Tenemos 85 en el siguiente porque al 60 le sumamos el 25. Entonces nos da 85. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda que les haya quedado con esto? Buenísimo. Yo trato de ir lento, pero si voy muy rápido, ustedes me van avisando. No tengo problema de frenar las veces que sea necesario. Vamos con los gráficos. Ahí yo les voy a compartir algunos gráficos para que ustedes me vayan diciendo para qué se utiliza cada uno de estos gráficos. A ver, acá tenemos uno. Este y este. Estos son los más importantes.
El primero es el gráfico de sectores circulares o gráfico de tortas, o pictograma también se llama, ¿sí? ¿Para qué les parece que se puede utilizar? ¿Para qué nivel de medición? Para variables cualitativas. Bien, se utiliza para variables cualitativas. Exactamente, muy bien. Nominal, pues. Claro, nominales, ¿sí? Acá tenemos que cada color significa una categoría de la variable. ¿Sí? Danza está en azul, fútbol en rojo, tenis en verde, y así. Y se utilizan porcentajes o frecuencias relativas, simples. ¿Sí? Eso es lo que más se utiliza. Después tenemos el diagrama de barras. El de bastones es muy similar, pero generalmente se utiliza el gráfico de barras. ¿Para qué variable se utiliza el gráfico de barras? Para ordinales, profe. Se suele utilizar tanto para cualitativas, para ordinales también se puede utilizar, y para cuantitativas discretas. Eso es importante tenerlo en cuenta, solamente para las discretas. Y acá lo que nos tenemos que fijar es en la altura de la barra. ¿Por qué? Porque las frecuencias simples están de este lado, están del lado, las frecuencias absolutas simples están del lado de Y, y abajo tenemos la variable, cantidad de visitas, ¿sí? Entre 0 y 7 visitas. Entonces nos tenemos que fijar en la altura para saber, por ejemplo, cuál es la mayor cantidad de visitas. Entonces sabemos que para 2 visitas tenemos 6 personas, ¿sí? Para 6 visitas tenemos, 3 personas. Y así. Para 4 visitas tenemos 1 persona y así se va leyendo. ¿Sí? Recuerden que se puede utilizar tanto para las cualitativas como para las cuantitativas discretas. Después tenemos este de acá abajo que se llama histograma. Perdón. Sí. ¿Y las de barras para las cuasi cuantitativas también o no? Sí, también, sí. Sí, sí. El histograma es este de acá, son las barritas todas apiladas, por eso se llama histograma. No apiladas, perdón, están pegaditas cada una de las barras. Acá también vamos a ver la cantidad de casos con la altura, y esto se utiliza para variables cuantitativas continuas. ¿Por qué? Porque hay una continuidad entre cada una de estas barras. Por eso no se corta, sino que están pegadas. Entre el -3 y el -2 hay un montón de valores entre medio, ¿sí? Entre -3 y -2,5 hay varios valores entre medio. Y por eso están todas juntas, ¿sí? Y la altura nos sigue indicando la cantidad de casos. O sea, la frecuencia absoluta simple. Y por último, tenemos la ojiva de Galton, que acá lo que trabajamos es con las frecuencias frecuencias acumuladas, ya sea las relativas o las absolutas. ¿Por qué? Y esto se trabaja con las cuantitativas. Porque vamos sumando la cantidad de casos que tenemos. Fíjense que acá tenemos años y en este caso tenemos edificios. En vez de personas, tenemos edificios. Pero siguen siendo cantidad de casos. Entonces, en un año podemos tener, por ejemplo, 15 edificios. En 2 años tenemos 20 edificios. En 3 años tenemos 30 edificios. En 4 años 50 y en 5 años 100. ¿Sí? Se van acumulando. Eso es lo que hace la ojiva. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Alguna duda que les haya quedado con los gráficos?
¿Esta última para cuál es que se usa? Para las cuantitativas, sí, cuantitativas. Pueden ser discretas o continuas. Bueno. Para la unidad que sigue, vamos a ver lo que son las medidas de resumen. Estas medidas de resumen, uy, me salió torcidísimo, ahí va. Estas medidas de resumen van a ser las medidas de posición, las medidas de forma y las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de posición, vamos a tener las medidas de tendencia central. Ojo en Muñoz, porque los explica medidas de tendencia central por un lado, de posición por otro lado, pero Botella aclara que las medidas de tendencia central también son de posición. Porque siempre hay dudas con eso y hubo una pregunta en un parcial que preguntaban la mediana qué tipo de medida era y la respuesta era que era una medida de posición, ¿sí? Porque lo aclara en el texto, entonces tengan cuidado con eso. Las medidas de tendencia central son el modo, la mediana y la media. El modo es la variable que tiene mayor frecuencia, la categoría, perdón, de la variable que tiene mayor frecuencia. Es decir, que más se repite. Por ejemplo, vamos acá. En esta tabla, ¿cuál sería la moda? 8. No, 1. Porque por claro. ejemplo, es la modalidad o categoría que más se repite. ¿Sí? Nos fijamos cuál es la más grande y ahí vemos cuál es la categoría. Y en este gráfico, ¿cuál será? ¿2? 2. Bien, exactamente, porque 2 es la barra más alta. Muy bien. Muy bien. La mediana va a ser el valor que va a dejar por debajo la mitad de las observaciones y por encima la otra mitad de las observaciones. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que la variable es un continuo de 0 a 100, la mediana se va a ubicar en el 50, porque va a dejar el 50% de los casos por debajo y el 50% de los casos por encima. La mediana se calcula como n dividido 2. Es el total de las observaciones dividido 2. Si recién teníamos, por ejemplo, en la tabla 20 casos, la mediana sería 10. Pero si la vemos en la tabla, nos podemos fijar cuál es el que llega o se pasa de 10 o del 0,50. ¿Por qué 0,50? Porque dijimos que la mediana dejaba la mitad de los casos por encima y por debajo. En este caso, no tenemos el 10, pero tenemos el 12, que es el que se pasa, ¿sí? Como frecuencia acumulada.
Entonces, la mediana estaría dentro de la modalidad 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la modalidad que se pasa. Yo no puedo pensar que está dentro del 0 porque el 0 tiene solamente 4 personas, no llega a las 10 personas. Por eso es que tomamos el 1, porque es el que se pasa un poquito de la mediana. Sí, Paula. Disculpe, una consultita. Cuando nos da en este caso 10, nosotros nos tenemos que fijar qué número se pasa en la frecuencia acumulada. Claro, para saber cuál es la modalidad que contiene la mediana. La mediana es el 10, pero ¿cómo sabemos a dónde está la mediana? Nos fijamos en las frecuencias acumuladas. Perfecto, gracias. Bien. Volvemos acá. Y la media, por otro lado, es lo que llamamos promedio. ¿Cómo se calcula? Sumando todas las observaciones y dividiéndola por la cantidad de observaciones. Por ejemplo, como el promedio de los exámenes, para saber si promocioné o no una materia. Si me saco un 5 en un parcial, un 9 en el otro y un 7 en el otro, lo divido por 3, porque son 3 notas, me va a dar 7. ¿Sí? Así se calcula el promedio. Bien. Otra de las medidas de posición, que se llaman no centrales, porque no marcan centralidad, sino que marcan otra cosa, pero no importa, porque ustedes no se lo toman a eso, son los centiles o percentiles. Los centiles o percentiles son un punto, va de 0 a 100, como habíamos explicado recién de la mediana, y es un punto que va a dejar una cantidad de casos por debajo y una cantidad de casos por encima. Por ejemplo, como decíamos recién, la mediana, que marcábamos 50, quiere decir que este centil 50 deja por debajo el 50% de las observaciones y por encima el otro 50% de las observaciones. Este es como el más fácil. Pero podemos tener un centil, por ejemplo, de 30, estaría por acá, que va a dejar por debajo el 30% de las observaciones y por encima el 70% de las observaciones. Porque es lo que falta para llegar a 100. Y todo lo que queda por debajo de este centil, este 30%, es lo que se llama rango percentilar. Y el rango percentilar va a coincidir siempre, digamos, con el centil en sí, ¿no? Porque si es tipo centil 30, el rango percentilar 70%. 30%. El rango percentilar siempre es el mismo que el centil en porcentaje. Ah, ok. Siempre es lo que queda por debajo del rango percentilar, no por encima. Y por otro lado, tenemos los cuartiles, que va a dividir la variable en 4 partes iguales. Tenemos el cuartil 1, que corresponde al centil 25, el cuartil 2, que corresponde al centil 50, que es lo mismo que la mediana, y el cuartil 3, que corresponde al centil 75,
Y cada uno de estos va a dejar el mismo porcentaje de casos por debajo. El cuartil 1 deja el 25%. El cuartil 2, el 50%, y el cuartil 3 deja el 75% de casos por debajo. Y le queda el 25% por encima. ¿Se entendió? Sí, y una pregunta, le tenemos que dar, no sé si en Galibar, pero en Muñoz, más importancia a lo que deja por debajo, digamos, ¿no? Porque no es tan importante lo que deja por encima. Claro, en realidad hay algunos ejercicios en Muñoz que te dicen lo que deja por encima, entonces vos ahí tenés que ver qué es cuánto queda por debajo para calcularle el centil. Ok. ¿Sí? Si te dice, por ejemplo, que un puntaje no me acuerdo ningún ejercicio ahora, pero había un montón en el caso problema y en las autoevaluaciones. Por ejemplo, que, en un examen el 10% quedó por arriba de una nota 8. Si el 10% supera a una nota de 8, el 10% supera a una nota de 8, el centil va a ser el centil 90, ¿sí? Y el rango percentilar va a ser el 90%. ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. Buenísimo. Después de las medidas de posición, tenemos las medidas de forma. Que tiene que ver con la forma que asume la distribución. Y acá vamos a ver si es asimétrica a la derecha o a la izquierda. Acá está. El box plot y la kurtosis. Todo esto. Bien. Va a ser asimétrica. Va a ser simétrica primero, cuando la media coincide con el punto más alto, que es la moda. ¿Sí? Cuando coinciden ambas, la distribución es simétrica. Es asimétrica positiva o hacia la derecha cuando la media es mayor que la moda. Entonces, cuando la media es mayor que la moda, es asimétrica a la derecha o positiva. Y cuando la media es menor que la moda, es asimétrica negativa o hacia la izquierda. La asimetría va a ser justamente para qué lado cae la curva, ¿sí? Si cae hacia la derecha o cae hacia la izquierda. ¿Se entiende esto? Bien. Por ejemplo, tenemos una media de 5 y una moda de 7, la asimetría va a ser hacia la izquierda porque la media de 5 es más chica que la moda de 7. Con respecto a la kurtosis, se tienen que aprender los nombres. Va a ser leptocúrtica cuando es más puntiaguda. Va a ser platicúrtica cuando es más achatada y hay mayor dispersión. Fíjese que la curva es más larga. Y va a ser mesocúrtica cuando sea simétrica, cuando sea normal.
Fíjense que la leptocúrtica tiene menos dispersión, es más chiquita. Acá abajo en los valores extremos. Y para la cátedra de Galibert tienen el boxplot. Boxplot es este gráfico que también nos muestra la dispersión. Y que lo que tienen que saber de acá es justamente cómo está conformado el boxplot. Tienen que tener en cuenta, el piso del boxplot es el cuartil número 1. El techo es el cuartil número 3. Los bigotes llegan hasta los valores extremos. Este es un valor extremo porque es el valor mínimo. Y este es otro valor extremo porque es el valor máximo. Por eso el bigote llega hasta allá arriba. La línea que tenemos acá en medio es la mediana y la línea punteada es la media. También podemos ver, si la media es más grande que la mediana, va a haber una simetría positiva. Si la media es más chica que la mediana, como en este caso, va a haber una simetría negativa o hacia la izquierda. Mientras más grande sea la caja, va a haber mayor dispersión. Bien. ¿Alguna duda con boxplot? Profe, Sí. perdón, ¿cómo era la última que se llamó? Electrocúrtica, mesocúrtica, la de arriba. La última sería. Platicúrtica. Ah, gracias. Gracias. Esa sería la que tiene mayor dispersión, ¿no? Sí. Bueno. Por último, vamos a ver algunas de las que son las medidas de dispersión. Dentro de las medidas de dispersión, vamos a tener el rango o recorrido, que se calcula como el valor máximo menos el valor mínimo. Por ejemplo, que tenemos notas en un examen, que el valor máximo fue un 9 y el valor más chico fue un 3. Entonces hacemos 9 menos 3, nos va a dar 6. Ese es el rango de las notas en un examen. Y es como súper fácil este. Después tenemos la amplitud semi-intercuartil. Esta amplitud semi-intercuartil va a ser el cuartil 3 menos el cuartil 1 y eso dividido 2.
O sea que vamos a tener el centil 75 menos el centil 25, y esos valores que tenemos en el centil 75 y el centil 25 lo dividimos por 2. No les suelen hacer calcular mucho la amplitud semi-intercuartil igual, pero sí se las dan. Otra que tenemos es la varianza. La varianza es S al cuadrado. Y va a ser la sumatoria de un puntaje menos la media al cuadrado dividido n. En Galibert es n menos 1. ¿Sí? La varianza tampoco se la suelen hacer calcular. Sí tienen que tener en cuenta que al ser elevada al cuadrado, todos los valores van a ser positivos, o sea que no va a haber valores negativos como resultado de esta varianza. ¿Sí? Porque estamos elevando al cuadrado un número. Entonces todos van a ser valores positivos. La desviación estándar o desvío típico es S y es la raíz cuadrada de la desviación de la varianza. En Galibert lo que les pueden pedir, por ejemplo, es darles la varianza y que ustedes calculen la desviación estándar. Entonces le sacan la raíz cuadrada directamente. ¿Sí? Pero no suelen hacerles calcular la varianza desde cero. ¿Sí? Quédense tranquilos por eso, porque no les suelen pedir eso. Por lo menos en los exámenes que yo he visto, no les han pedido calcular la varianza desde cero. Bien, la desviación típica es esto. Ah, y el coeficiente de variación, me estaba olvidando, coeficiente de variación que es CD, es S sobre la media. S es la desviación típica o desviación estándar sobre la media. El coeficiente de variación, en Muñoz lo suelen preguntar bastante, porque se utiliza para comparar dos grupos distintos. ¿Y qué tienen que tener en cuenta con esto? Que mientras más grande sea el coeficiente de variación, hay mayor dispersión. Esto quiere decir que el grupo es más heterogéneo. Mientras más chiquito sea el coeficiente de variación, hay menor dispersión y el grupo es más homogéneo. ¿Qué pasa con la media? Si hay mayor dispersión, la media es menos representativa. En cambio, cuando hay menos dispersión, la media es más representativa. ¿Puede repetir eso? Sí, cuando hay mayor dispersión, la media es menos representativa. Y cuando hay menor dispersión, la media es más representativa.
Bien. Porque la media es sensible a los valores extremos, ¿sí? Por eso es que es más representativa cuando hay menos dispersión de los datos. Lo último que tenemos es lo del puntaje Z o puntaje típico. ¿Sí? Que eso había varias dudas que estuvieron preguntando por el formulario, por el chat. El puntaje Z o puntaje típico es un puntaje de un sujeto menos la media sobre la desviación estándar. Esa es la fórmula. Y van a ver que no es tan complicada entender esa fórmula. Este puntaje Z va a ir de menos 3 a 3. Es muy raro que se pase de menos 3 o de 3. Tiene una media de 0, ¿sí? Esto es siempre así, una media de 0 y una desviación de 1. La desviación es la distancia que hay entre un valor y otro valor. En este caso, como va de menos 3 a 3, 0, 1, 2, 3, esta distancia entre 0 y 1 es de 1. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Pero vamos a tener diferentes puntuaciones derivadas. Esas puntuaciones derivadas van a ser, por ejemplo, el coeficiente intelectual, que tiene una media de 100 y una desviación de 15. Y el puntaje T, que tiene una media de 50 y una desviación de 10. Por ejemplo, vamos con el T, que es más fácil. La media, lo ponemos en el punto medio, es de 50. Y la desviación es de 10. O sea que entre 0 y 1 va a haber 10 puntos. Entre 1 y 2 va a haber 10 puntos. Entre 2 y 3 va a haber 10 puntos. Y lo mismo para el otro lado. Entonces, si yo estoy en un puntaje Z de 2, el puntaje de la persona, el puntaje T, va a ser de 70. ¿Por qué de 70? Porque a una desviación estoy a 60, le sumé 10. A otra desviación estoy a 70 porque le sumé otros 10. ¿Se entiende esto? Entonces, va a tener un puntaje Z de 2, un puntaje observado de 70. Si hacemos la fórmula, vamos a tener X, que es 70, menos la media, que es 50, sobre la desviación, que es 10. 70 menos 50 es 20 sobre 10. 20 sobre 10 es 2. Este 2 es Z, que es el que pusimos acá. ¿Se entendió esto? Entonces, si queremos saber, por ejemplo, cuál será el valor de un puntaje Z de menos 1, ¿cuál será? Si vamos de 10 en 10, para abajo, si para acá sumamos de 10 en 10, para abajo, ¿qué pasará? Para abajo se resta. ¿Y qué se va a restar? Se va a restar 10, porque dijimos que entre cada uno de los valores de Z teníamos 10.
Entonces, hacia abajo vamos a tener 40 puntos. ¿Sí? Si hacemos el cálculo, 40 menos 50 sobre 10 es menos 10 sobre 10 nos da menos 1. ¿Sí? El menos 1 nos da 40. ¿Se entiende esto o está muy complicado? Es medio complicado, pero se entiende. Hay que practicarlo mucho. Por eso les doy la fórmula, porque con la fórmula capaz que lo ven un poco mejor. Pero se los explico mirándolo en el gráfico, porque me parece que es como más fácil entenderlo si uno lo ve y después va a hacer la fórmula. Pero siempre tengan en cuenta esto, si no les sale, van a la fórmula. Si la fórmula no les sale y les sale mejor el gráfico, lo hacen con el gráfico. Siempre centrándose en el punto medio y pensando cuál es la desviación. La desviación es la distancia entre los valores de Z. Vamos a probar con el coeficiente intelectual. Coeficiente intelectual. Teníamos una media de 100. Acá. La desviación estándar es de 15. Entonces yo me voy a correr para un lado y para el otro de 15 en 15. Si me voy para abajo, voy a estar por debajo de la media recto. Si me voy para arriba, voy a estar por encima de la media, sumo. ¿Sí? Entonces, a una desviación estándar, voy a tener un puntaje de 115. ¿Qué pasó acá? Le sumé 15. A una desviación estándar por debajo de la media, le resto 15. Me va a dar 85. ¿Y? Si tengo un puntaje de 70, ¿a cuántas desviaciones estándar estoy? A 2 por debajo. Siempre tenés que decir si es por debajo o por encima. 2 por debajo de la media. Exacto, a 2 desviaciones por debajo de la media. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Bueno. ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿No? Una nomás, cuando vemos las medidas de tendencia central, entonces, para calcular la mediana nos tenemos que fijar en la frecuencia acumulada y para la moda en la frecuencia absoluta. Sí. Ok, y en la media no hay que fijarse en ninguna frecuencia en sí. No, porque la media lo que tenés que hacer es sumar y dividir. Entonces, en la media, en este caso, a ver si está por acá, si lo puse acá, no. Para el cálculo de la media es un cálculo más complejo. Igual, justo mi cátedra no pide, viste, mucho que calculemos, porque yo soy de Muñoz, pero sí me quería sacar esa duda. Y después sí, los gráficos, más allá del gráfico que tenía un nombre raro, que era el último, que era como con frecuencias acumuladas. Ojiva. Esa. Sí, en los demás, usualmente, en como el eje, ay, siempre se me confunde el eje X, el horizontal, sí, suelen ser las variables, y el eje Y siempre frecuencia absoluta. ¿Frecuencia absoluta o frecuencia relativa? Ah, suele ir pasando, ok, sí. Tenemos que, y nos lo dirá, decís en el sí, parcial. Si es en números enteros, va a ser la frecuencia absoluta, si es 0, algo, claro, va a ser la relativa. Perfecto, gracias. Bien. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, si nadie más tiene dudas, vamos a dejar acá, ¿sí? Muchísimas gracias
por el respeto, por haberse quedado ahí atentos, por haberse conectado ahora en la mañana, que sé que no es fácil, porque todos están cursando. Así que muchísimas gracias. Espero que Muchas gracias a vos. Cualquier duda me pueden escribir ahí por el Instagram. Si tienen alguna duda, yo no tengo drama en responderles. ¿Sí? Muchas gracias, muy buena clase, de verdad, muy buena. Gracias, Paulina. Ahí dejé el Instagram por si lo quieren buscar. Si tienen alguna duda, si necesitan preguntar. Sí. Buenísimo. Bueno, chiquis, éxitos, que les vaya súper bien. Muchas gracias. Les mando un beso grande. Muy buena semana. No.